Yo lo que voy a presentar, y qué bien que no os habéis leído los textos, porque así, mira, puedo inventarme lo que quiera, en realidad mi campos son otros. Bueno, habéis visto ahí esto de exiliada. Yo he recogido mucho archivo nómada, ¿no? He ido por Latinoamérica o por Estados Unidos, me he formado en otros sitios y he ido recogiendo archivos de gente que se había desplazado ahí en su momento y que realmente tenía el archivo en una maleta, ¿no? Y una maleta además heredada, que ellos ya no tenían, y fuera de circulación, ¿no? Hacinada en algún sitio. Y bueno, hemos rescatado los archivos y se han tratado de incorporar a lo que era la historia y la memoria de la peninsular, ¿no? Cuya parte estaba enterrada y desterrada. Y también he indagado bastante en lo que es el archivo de la víctima actual en el Estado español, que es un archivo reciente pero múltiple, ¿no? Y que más que archivos son dispositivos de presentación ante el mundo por el poder poder legal y jurídico que conllevan en sí, que muestran estas personas. Y todos sabemos, sobre todo si hablamos de terrorismo, a qué víctima nos referimos, etc. Pero también ahora lo que voy a presentar es un archivo artístico y literario sobre la violencia, ¿no? O sobre las llamadas, es un cuestionamiento de estas llamadas cultura de la violencia, ¿no? Que tenemos asignados a países en los que este sintagma se convierte en fetiche, quedan fetichizados como culturas de la violencia. Bien puede ser México, que es el campo al que me voy a referir, y entonces lo que quiero ver es que desde esta figura fetiche, desde esta obra absoluta que conlleva y que simboliza todo eso que desde Occidente le vamos relegando y le vamos asignando, como en lugar de ser una obra en sí, una escultura, podemos decir una obra, es una instalación, ¿no? Y lo que me gusta ver son los hilos que se remueven y revuelven y construyen detrás de esta presencia estética que todas presenciamos, y que no solo es la estética, sino es toda la política económica que va detrás. Y también quiero referirme al archivo. Se ha hablado de mal de archivo, de la emoción del archivo, pero yo quiero apelar a dos conceptos relacionados con el archivo, que sería el de contagio y el de confinamiento, ¿no? Que son también dos conceptos que ahora nos vienen como muy familiarmente a la cabeza, ¿no? Contagio, porque a mí yo creo que es una de las cosas mejores del archivo, que me ha pasado también en mi experiencia investigadora, y es este factor de contagio, ¿no? Donde vas a buscar una cosa y encuentras otra, y donde te olvidaste de archivar un asunto, de confinar un asunto en una carpeta exacta, y ese asunto cobra vida en otro mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo fluye? ¿No? Si Diego nos hablaba de esta constelación digital, ¿no? Y de este archivo cósmico que me encantó, pues bueno, aquí voy a hablar de arte y de violencia y de escritura y de cuerpo, como también a través de un trasvase y de contagios, y este confinamiento de archivo, precisamente con esta idea que tenemos de atesorar, de meter, de guardar, cuando se escapa a nuestro control, pero el archivo fluye ya otras formas mucho más contingentes y mucho más coyunturales de guardar la información y de expandirla, ¿no? Porque la función sería precisamente el contagio, la difusión, la expansión, la inoculación del archivo en las gentes, ¿no? Y así acabar también con el archivo encarnado en una persona a la que quiero dedicar la última parte de la exposición, que es una escritora mexicana, pero quiero ver, o sea, lo de la escritura es lo de menos en ella, ¿no? Es cómo se construye un personaje, persona, ¿no? Y esta idea de impersonar precisamente todas las naciones políticas y culturales que nos construyen, y como ella voluntariamente las acepta y las incorpora y se debe a ellas y tiene un devenir nacional, porque encarna precisamente la revolución, ¿no? Que se acomete en su figura esa encarnación de lo que fue la revolución mexicana en este cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, si vamos a comenzar por el archivo, y ahora lo comparto,
simplemente voy a... Era lo de compartir pantallita. Aquí, y entonces en la pantallita yo elijo... no estás Nelly Campobello, pues el narcoarte. Aquí estás, narcoarte. Y vamos a ver ahora esta visión. Ups, ¿dónde estás, narcoarte, querido? Aquí. El narcoarte, no sé si habéis escuchado hablar de esta forma artística que actualmente está, me parece que me estáis viendo mi archivo y no narcoarte, que está adquiriendo una preponderancia importante. Ahora, perdona, Mary, ¿qué pantalla veis? ¿Veis todo o veis lo del narcoarte? Estamos viendo Teresa Margolles, Bienal Venecia. O sea, la segunda diapo de narcoarte. Pero sí, no digo, pero no las, digamos, lo vemos viendo las diapos al lado. Es decir, vale. no lo has puesto vale, no sé si es lo que querías. Sí, bueno, sí, no, podemos hacerlo en modo exposición. En modo pase de diapositivas, sí. Sí, como tú quieras, ¿eh? Yo te digo cómo lo vemos. O sea, se ve bien igualmente, ¿eh? Yeah. Sí, se ve bien igualmente. Sí. Bueno, voy a pasar primero Bien, vale, vamos a dejarlo así como que también nos llega la información teniendo el lateral. Perdón. Y vamos entonces a hablar un poco de lo que es de lo que asociamos a México, ¿no? Porque la visibilidad del crimen organizado ha logrado elevar a estigma de violencia como una categoría, como una categoría identitaria, ¿verdad? Y entonces, pues eso, en Occidente asociamos esta cultura de la violencia en la que es absolutamente visible y precisamente apelo a su hipervisibilidad y es lo que quiero comparar aquí, sí, con la noción paralela del crimen como espectáculo dentro de esa cultura de la violencia y su representación. Entonces, lo que trato de buscar, como he dicho, es las líneas políticas y económicas que subyacen bajo el fetichismo de la cultura como violencia, ¿no? Dejando ver precisamente el orden global de interpretaciones e interconexiones neoliberales y prácticas coloniales que están como los hilos de una instalación detrás de esta producción cultural de la violencia, ¿no? La explícita visibilidad del narco está presente en las plataformas digitales, en los documentales de televisión y está presente en el arte, ¿no? Entonces vamos a ver primero las dos vertientes. La artística, por ejemplo, tenemos a Teresa Margolles en la Bienal de Venecia, que presenta una habitación rodeada de sangre, o sea, cubierta de sangre, en 2009, y bajo el lema de qué otra cosa podemos hablar desde México, ¿no? Y esta representación también viene acompañada, por ejemplo, de esta escultura o de esta muestra que es una lengua, también correspondiente al mismo lema, de qué otra cosa podemos hablar. Estas son sábanas ensangrentadas, las narcomanías han sido tomadas por, también en este caso, Teresa Margolles, para hablar de la violencia en México. Otros autores, como Gustavo Monroy, se dedica a pintar, como vemos aquí, escenas de violencia en las que aparecen las cabezas de hombres
decapitados, ¿no? En lo que llama, por ejemplo, naturaleza muerta, ¿no? Y vemos ahí unos rasgos de lo que es la naturaleza muerta con varias frutas que son los objetos usuales, presentando la cabeza suya, el autorretrato, en esta posición. Otro de sus cuadros, por ejemplo, es la cena, la última cena, en el que vemos que maneja los mismos motivos, ¿no? Esta pintura, entre costumbrista y provocadora, ¿no? Trata de apelar precisamente, lo mismo que las de Margolles, a esa condición de violencia que articula el país de México actualmente. Y sobre todo apela a la cultura del narco, ¿verdad? Pero es una pintura que no puede competir con el auténtico arte narco, que es el propiciado por los propios crímenes del sicariato. Y aquí tenemos unas cabezas debajo de un puente de Zacatecas, ¿no? Donde realmente, porque están decapitadas y puestas para ser vistas, es decir, cuando el crimen concibe el espectáculo como parte de su puesta en escena y de su mensaje, entonces toda la semiótica del crimen alcanza un nivel que los artistas narco no pueden alcanzar, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí tenemos otra de las escenas del paisaje mexicano, expuesta por Lenin Salazar. Vemos un espacio mexicano. El paisaje mexicano fue una nota también costumbrista del romanticismo, en el que sobre trastocó en un principio y transformó, haciendo que de este paraje emocional y emocionante del vergel mexicano apareciese un tren, una locomotora viniendo desde el horizonte como prueba de ese adelantamiento y de ese progreso mexicano, de esa modernización que iba a dar pauta precisamente al final del Porfiriato y al inicio de la Revolución, ¿no? Mexicana. Pero aquí ese paisaje mexicano no tiene la locomotora del progreso que tendría Velasco, sino lo que tiene es el muerto maniatado en mitad del camino, lo mismo que este otro paisaje 1, donde tenemos ahí colocado a otro muerto víctima a otro asesinado, vamos, no muerto víctima del sicariato o el ajuste de cuentas, u otro en el paisaje 2. Es decir, que es esta intervención dentro de la trayectoria y la tradición mexicana de exposición, como Monroy hacía dentro de las naturalezas muertas y dentro de una tradición canónica occidental, para intervenir y mediar con de qué otra cosa podríamos hablar, ¿no? Que es lo que articula Margolles. Por ejemplo, estamos hablando de las cabezas narco, que es otra de las narcomantas extendidas en Culiacán, uno de los principales lugares, imperios precisamente del cártel de Sinaloa, ¿no? Y entonces tenemos las calles trazadas con estas cabezas descerebradas, ¿no? Estos intelectos ya muertos, hechos probablemente con gente sin recursos, que su vida estaba confinada en ese ajuste de cuentas de bandas rivales, donde los zetas se cargan a los rojos o a los guerreros unidos o al ¿cómo se llama al Oizola, al Chapo Guzmán, ¿no? Todo esto viene de ahí y es lo contemporáneo. Pero aquí tenemos dos versiones de la sangre y dos versiones de una trayectoria barroca que luego voy a explicar, pero también vemos cómo el poder del crimen, o sea, el poder plástico del crimen en sí supera con mucho a lo representado por el narcochic, el narcoarte o el arte narco, según se llame por distintos críticos, y que también este arte narco tendríamos que ver, o este narcochic, tendríamos que ver esta antítesis barroca en su predilección por estos temas. Por una parte es el espanto de lo que se debe de denunciar, pero por otra parte es la fascinación de una violencia sin límites. Entonces, bueno, la labor del artista con respecto
a esta situación es también ambivalente, ¿no? Por una parte subyugado y por otra parte alarmado. Es el ciudadano que se alarma ante la violencia sublime, ¿no? Y por otra parte la atracción de esta sublime violencia. Entonces esta antítesis barroca me gusta explorar, que es una antítesis barroca que sin embargo no queda en manos del sicariato, porque si vemos la cultura oficial ofrece el mismo exceso en la representación. Este es el cadáver de Sánchez Leiva, que era el tercero del grupo del cartel de Sinaloa, y así fue representado por el ejército para dar cuenta de su muerte, ¿no? Lo cubrieron de dólares, lo cubrieron de fetiches, hicieron un alarde también espectacular, un alarde escaparatista de lo que había sucedido con el narco, también en un afán de representación y en un afán de divulgación. Y claro, en la época del espectáculo, pues es como lo que sucede a lo mejor con algunos crímenes del ISIS, que son grabados con más cámaras que un partido de la Champions, ¿no? Entonces es como la violencia tiene este recorrido, este nuevo recorrido planetario, que muchas veces el arte no puede competir con él en cuanto a efecto, ¿no? Efecto, porque ¿quién puede competir con el efecto que tiene el original en este sentido, ¿no? Eran ejemplos de este arte y de este espectáculo que tiene que ver con la representación de un presente vivo y muerto y vital en México. Por otra parte, quería que cuando se presentan todas estas formulaciones de lo artístico y estos archivos de la cultura actual y de cómo el presente vive vive e interpreta la situación de violencia, esta situación de violencia, no nos podíamos dejar aparte la tradición que lo alimenta, ¿no? Y otras formas de arte que también actúan de forma activista contra esta violencia. Bueno, vamos a partir primero del arte que actúa como activismo contra esta violencia y también el papel del espectáculo y la hiperconexión en el sentido de la resiliencia. Ahí me gustaría intervenir en otro crimen, en otros dos crímenes que también han llamado mucho la atención. Uno es el de la desaparición de mujeres en Juárez. La desaparición de mujeres en Juárez, que precisamente Kama Gutiérrez, o sea, ese personaje que yo también encarno, escribió una novela empezando en 2006 hacia 2001, que era cuando aparecieron 8 mujeres decapitadas allí en mitad de Juárez, que parecía un catafalco barroco, y era un catafalco barroco recibiendo al presidente Fox, que llegaba ese día a la ciudad. Claro, 8 mujeres destazadas, allá presentadas en el puro centro, en el mero centro, no es algo casual, sino que también está ahí para ser visto y para enviar un mensaje también sin pérdida, un mensaje sin ambigüedad. No pasa como en el narcoarte, que puede tener una ambigüedad de interpretación, ¿no? Si es fascinación o es denuncia. Aquí era una provocación en toda regla, llamándole la atención a ese presidente de que había dejado de un lado al cartel de Juárez para apoyar al cartel de Sinaloa, porque hay un hecho económico ineludible, y es que cuando en 1994 se firma el Tratado de Libre Comercio entre México y Estados Unidos, uno de los programas de dicho tratado era el combate binacional
de Estados Unidos y México contra el narcotráfico, pero la gente bien pensante pensaba que eso era trabajar de las dos partes contra el narcotráfico, cuando en realidad era dividirse el narcotráfico para las dos naciones. Entonces, claro, fue una estrategia de apoyos a uno u otros cárteles, y entonces aquí los de Juárez no se consideraron tan beneficiados como los del cártel del Pacífico, los de Sinaloa, ¿no? Que por otra parte pusieron su parte para colaborar en ese trato y de alguna forma eliminar contrincantes, etc. Pero bueno, quiero decir que en esa tesitura es cuando aparecen estas 8 mujeres como en un catafalco barroco, nunca mejor dicho, y su labor de interpelar al gobierno entran a formar parte es el primer crimen juzgado por la Asociación Iberoamericana Internacional de Derechos Humanos. 2009, o sea, 9 años más tarde, pero es interesante que sea el primero de los casos llevados a corte, por los cuales se juzga al Estado mexicano por no haber previsto seguridad para esas mujeres o haber actuado con impunidad para los perpetradores. Yo estaba ahí en ese momento y sí que era también perdón, un espectáculo barroco ver cómo las mujeres de los apresados, que se apresaron instantáneamente porque venía el presidente, y se manifestaban frente al Palacio de Justicia en la misma zona. O sea, las mujeres de los acusados se manifestaban en la misma zona que las madres y hermanas de las desaparecidas, todas en el mismo montón y defendiéndose unas a otras. O sea, porque todas sabían que los culpables eran los culpables tratados por pillados y pactados por el gobierno, pero no eran los culpables de la desaparición de sus hijas que habían aparecido en ese montón humano, ¿no? Entonces, esta situación de desencuentro es, por ejemplo, la que plantea Kama Gutiérrez en la novela Ciudad Final, ¿no? Que es el personaje ficcional que trata de llevar al mundo de la narrativa las pesquisas, las investigaciones que la Josebe, digamos, académica ha tratado de investigar en el ámbito universitario, en el ámbito, por las vías, digamos, de lo que recorre una investigación o una exploración de la situación no ya literaria, pero sí cultural y social y de género normal, por decirlo así, ¿no? O sea, que explora esas líneas desde pude ir a hacer esas investigaciones pues con becas que me daba la Universidad de California, porque colaboraba con una criminóloga de la Universidad de California, Candice Scrapek, que iba ahí también como asesora para el Estado, que ficharon a una asesora internacional para lavarse un poco la imagen, que pudiese leer e interpretar esos crímenes, pero claro, para los extranjeros, una canadiense que no hablaba español siempre estaba custodiada por intérpretes que le interpretaban lo que convenía y claro, culpaban siempre a que la policía mexicana no tenía formación, pero la policía mexicana sí tiene formación y puede esconder lo que quiere y puede realizar lo que quiere. Entonces también esto de ver que México también es una cultura de la violencia, es un espacio de un tercer mundo y que lo que necesita es una tutorización de los estados de primer mundo, pues era un poco una entelequia, era una ficción, era un trampantojo barroco, ¿no? Por otra parte, también en 2014 se llevó a cabo el otro asunto que es interesante también en México con respecto a esto, a la cultura de la violencia, y fue la desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa, en Iguala, en Guerrero. Claro, desaparecieron porque eran revoltosos, porque iban a celebrar el aniversario de la matanza de Tlatelolco, en fin,
pero lo que no se manifiesta, y entonces, bueno, que tuvieron como algún cruce con el narcotráfico y la alcaldesa del pueblo de Ayotzinapa, que estaba un poco en connivencia con algún cartel y tal, y las informaciones se trataron de quedar ahí, que tuvieron mala suerte, ¿no? La verdad es que, por ejemplo, Sergio González Rodríguez, que es uno de los quienes más investigó sobre Juárez y quienes más investigó sobre Ayotzinapa, tiene otras informaciones que me gustaría apuntar, y es cómo para Guerrero no es por nada en 2014 el estado que produce el 60% de la amapola, de la marihuana y de por supuesto el opio para la heroína y tal, que se suministra a Estados Unidos, porque Estados Unidos, a la vez que llevó a cabo la operación Cóndor, que era esta operación que intervenía en los estados-nación latinoamericanos impulsando las dictaduras que todos conocemos como Videla o como la de Pinochet, además de la operación Cóndor y paralela, inició la operación Canador, que es precisamente la idea de sembrar en el patio trasero de Estados Unidos, que es México, toda la producción de goma, de marihuana, de amapola de opio, etcétera, que hasta entonces podía tener plantada en Afganistán o en otros países árabes que le podían resultar rana, como así fueron, ¿no? Y entonces qué mejor que tenerla al lado y manejar, con lo cual conseguía muchas cosas. Primero, desestabilizar el país, cambiar el paisaje de la milpa de maíz a la milpa de amapola. Desestabilizar el gobierno porque el poder lo iban a tener ya cárteles que iban a estar en la organización de la distribución también, que iba a suministrar a Estados Unidos, y que por otra parte Estados Unidos se aseguraba el consumo. También en este mismo orden de cosas fomentaba una guerra interna que también, como digo, no solo desestabilizaba el país, con lo cual lo tenía más a su merced, sino que fomentaba el tráfico de armas, que siempre es un buen mercado para Estados Unidos. Y entonces, y por ello, y en tercer lugar, lo que exigía el país es que a Estados Unidos le salvase de sí mismo, con lo cual la jugada era perfecta, ¿no? Y entonces, bajo el paradigma este de cultura de la violencia, y que se representa en estas imágenes que vemos tan rigurosas, y que los artistas mexicanos también tratan de copiar, como digo, denunciando o fascinados por ellas, sin embargo se esconden todo este entramado, ¿verdad? Aquí tenemos a los 43 de Iguala, todo este entramado neoliberal, global, desde luego de una economía capitalista en su último estadio, ¿no? Con respecto a, bueno, todos sabemos, también conocemos todas la lucha que llevan a cabo los familiares, tanto de Ciudad Juárez como de Ayotzinapa, como también la última resiliencia también medieval en este mundo de la hiperrepetición y el control, que es precisamente a lo que se dedican a producir las mujeres en Ciudad Juárez, un sitio donde llegan miles y miles de mujeres a trabajar en esas maquiladoras o fábricas de producción que ha puesto allá Estados Unidos y otros países europeos para trabajar sobre todo sobre piezas de telemática y vuelo, aviones, informática, electrodomésticos, es decir, una producción ingente de productos del primerísimo mundo que exigen cuerpos resistentes y manos pequeñas que te puedan trabajar en ellas en productos de nanotecnología. Y por eso hay una llamada múltiple que se extiende por toda Latinoamérica y desde luego por todos los confines de la República Mexicana, para que acudan mujeres a trabajar ahí. Son mujeres jóvenes que quieren salir de este ámbito de pobreza en el que viven, que se acercan a Ciudad Juárez sin ninguna infraestructura, ni familiar, ni social, ni económica, ni
ni de amparo, ¿no? Porque la ciudad que crea buenas infraestructuras para las 500 maquiladoras que tiene asentadas en ella, sin embargo no tiene ninguna infraestructura, ni siquiera casa de mujeres para todas estas jóvenes que llegan sin ningún sostén o apoyo en un proceso de desterritorialización de sus prácticas pasadas y de su mundo, ¿no? Que es que va a fomentar unas prácticas pastiche de lo que ha pasado desde su iglesia, desde sus amigos, sus amistades, su forma de vida, a trabajar en estas multinacionales, ¿no? Y son caldo de cultivo fácil para cualquier tipo de empleo, ¿no? Y que luego se manifiestan de esta forma artística para enviar los mensajes entre carteles o a la presidencia de México. Y lo mismo sucede en Ayotzinapa con los 43 de Iguala, que estos nos hemos enterado de que han desaparecido porque al fin y al cabo estos chavales se formaban en una escuela de formación de maestros que son de origen rural, que es todavía un rastro de lo que fue la Revolución Mexicana, el impulsar la educación por todos los rincones patrios. Entonces, estas son escuelas en las que se va a formar a jóvenes de bajos recursos precisamente para que formen a otros jóvenes, que es una forma de huir del sicariato precisamente y de la plantación de amapola. Y entonces estos jóvenes, que por ello tenían cierta conciencia y sus familias también, son por lo que han tenido la dignidad o la potencia o la convicción de apelar al Estado. Y por eso es por lo que sabemos. Entonces sus crímenes también han sido difundidos por otra plataforma que ha cambiado también el signo de las cosas, también como la obra artística veíamos en el narcoarte y todo esto, también las plataformas digitales son ahora el medio de expresión, de hipervisibilización a nivel mundial, ¿no? Y aquí aparece, por ejemplo, esto que es la performance de Zapatos Rojos, como sabéis, que va recorriendo desde Juárez y de forma simultánea miles de espacios a nivel global, denunciando precisamente las desapariciones de Ciudad Juárez, ¿no? Lo mismo que ya Elina Chauvet, la mexicana, que inició esto con 33 pares de zapatos precisamente en Ciudad Juárez para denunciar la desaparición de su hermana, y que ahora es parte del activismo de manera global, que las redes de internet, precisamente los proyectos que hay, como Todos Somos Ayotzinapa, va demostrando este tipo de hipervisibilidad y de espectáculo que también puede formar parte de la resiliencia. Bien, esta idea de arte y estas redes y estas conexiones y estos hilos de instalación que se muestran en esto que acabo de enseñar, los quería liar y ligar precisamente por este contagio de archivo con una autora mexicana y un libro que salió. No sé si ahora estáis viendo Nelly Campobello. ¿No? No. Entonces tendré que volver. Esta es Nelly Campobello, Este es una obrita que acabo de editar titulada Cartucho. Como veis, el dibujo ya es una calaca, es una soldadera mexicana, pero como si fuese una calavera, una catrina, ¿no? Que es un dibujo muy ubicuo en la Revolución Mexicana, de posadas, y vemos también cómo incide en esta forma de representar un espectáculo
ligado con el horror, con lo sublime, con la muerte, que tiene que ver en México precisamente, se habla, y lo sabemos bien en nuestra cultura, de los sacrificios aztecas y cómo estos sacrificios aztecas eran en sí una excusa para la civilización, ¿verdad? Pero también lo que tenemos que ver es si hubo o no sacrificios aztecas, porque ahora tanto Kristen Manke de la Universidad de Constanza como Peter Hassler están indagando en que tal vez los sacrificios aztecas no fueron tales o tantos, porque están viendo que quienes los describían, Sahagún, Landeta, etcétera, no estaban en sitio que los pudiesen ver, o ya se habrían extinguido 60 años antes de que llegasen. Pero hay un énfasis muy buscado de la cultura española por incidir en la sangre y en el sacrificio azteca. Primero porque el sacrificio suponía una excusa y un relato sin igual para precisamente la colonización, ¿no? Esto ya, o sea, la civilización era necesaria, pero también es importante ver el fetichismo que concedían los españoles a la sangre, ¿no? Y la sangre, precisamente en esa época barroca, va emanando desde los pasos de Salcillo a Gregorio Hernández, a esa efusión sanguínea y de sufrimiento que va recorriendo las calles de Sevilla en estas performances que eran las procesiones, ¿no? Las procesiones en Andalucía, justo frente al Moro y frente a América, ¿no? Esta toma del espacio que suponía la Iglesia Católica y que en ese momento también suponía la toma de espacio con toda la hipervisibilidad barroca en América. Y además esto de la hipervisibilidad barroca no es baladí en América, y para la evangelización se permitió el uso de imágenes por la Contrarreforma, que estaba en contra de la iconoclastia de la Reforma protestante, ¿no? Entonces esta redundancia en la imagen y esta hipervisibilidad tiene también otro significado, y es que es hacer evidente y mostrar evidente lo oculto o lo invisible, pero también tenemos que, claro, para esto ha servido el arte siempre, para hacer visible lo invisible, pero más también en América, cuando ¿quién era el emperador? ¿Qué era aquello? ¿Qué era el Papa? ¿Qué era? No había nada. Entonces, cuando no hay nada, esta ausencia se suple con una hiperpresencia, que es un simple trampantojo, que nos está dejando ver lo que no hay y hace visible lo que ha de crear por su inexistencia, ¿no? Entonces, quiero decir que desde el mismo momento hay una tendencia a la hipervisibilidad, al espectáculo y a la representación, que es una representación que recorre la historia colonial de México y que recorre, bueno, todo lo que es el ámbito hispánico, pues desde Francisco de Goya, por ejemplo, y que también tiene que ver, en Francisco de Goya es evidente, ¿no? Con los aguafuertes, con las representaciones de la guerra, pero que también tiene que ver, como digo, y ya con la tradición occidental, pero sobre todo con la mexicana de Bernardino de Sahagún, de Álvar Núñez Cabeza de Vaca, y sobre todo de Bartolomé de las Casas y de su relato de los inenarrables abusos cristianos de la población indígena americana, ¿no? Entonces, este contagio de archivo me lleva también a traer en esta autora su representación de la Revolución Mexicana, donde, por ejemplo, tenemos textos que son estos. La escribe a través de los ojos de una niña y cuenta cosas como esta. Desde su ventana, donde veía en una casita de Parral, en el norte de Chihuahua, donde veía los asesinatos. Y esto, la gente decía, Gudelio Uribe, enemigo personal de Catarino, uno de los líderes, lo hizo su prisionero a Catarino. Lo montó en una mula y lo paseó por las calles de Parral.
Traía las orejas cortadas y prendidas de un pedacito le colgaban. Udelio era especialista en cortar orejas a las gentes. Por muchas heridas en las costillas le chorreaba sangre. En medio de 4 militares a caballo lo llevaban. Cuando querían que él corriera en la mula, nada más le picaban a Catarino las costillas con un mazazo, con una lanza. Él no decía nada, su cara borrada de gestos era lejana. Mamá lo bendijo y lloró la pena de verlo pasar. Después de martirizarlo mucho, lo llevaron con el güero Uribe. Vamos, bueno, vemos aquí estos retratos espeluznantes que nos hace Nelly Campo, las tripas del general Sobarzo, que dice: vimos venir a unos soldados con una bandeja en el alto. Pasaban junto a nosotras, iban platicando y riéndose. Oigan, bueno, estamos en escenas de la revolución, ¿no? Dice: oigan, ¿qué es esto tan bonito que llevan? Desde arriba del callejón podíamos ver que dentro del lavamanos había algo de color rosa bastante bonito. Ellos se sonrieron, bajaron la bandeja y nos mostraron aquello. Son tripas, dijo el más joven, clavando sus ojos sobre nosotras al ver si nos asustábamos. Al oír son tripas, nos pusimos junto a ellos y las vimos. Estaban enrolladitas, como si tuviesen punta. Tripitas, qué bonitas. ¿Y de quién son? Dijimos con la curiosidad en el filo de los ojos de mi general Sobarzo. En fin, vemos cómo esta provocación y esta intervención también de las escenas violentas contadas a través de los ojos de una niña son también como parte medular de este relato de la historia de México, como es el narcoarte en la actualidad, de la historia de México, que era la Revolución Mexicana, a la cual, cuando se escribe esto en 1931, la revolución se había acabado en 1920, el ciudadano aprende de ella y aprende lo que ha sido la revolución a través de la literatura. La literatura es el remitente, es lo que le indica el remitente. O sea, la forma de acceder al remitente es a través de la literatura. Entonces aparece todo esta constelación de libros sobre la revolución, sobre el género de la Revolución Mexicana, que se supone que son libros viriles, escritos por hombres, pero tenemos que cuentan batallas. Y frente a estos, y de una forma que ha sido solapada y disminuida durante muchos años, está la obra de Nelly Campobello, que retrata la tortura, no las batallas de la guerra. Y la tortura frente a la guerra tiene la condición de imprimir dolor, como esta, pero es personal y de absoluto poder, ¿no? Es una forma mucho más concentrada de daño, por decirlo así, como dice Scarry, ¿no? Al respecto. O sea, es una forma de guerra, pero es una forma directamente al cuerpo, ¿no? Y es a lo que se dedica esta autora, Nelly Campobello. Y después de dar esta sí también constelativa y contagiada visión del recorrido de la obra de Nelly Campobello y de la obra pictórica de diferentes autores mexicanos y de la obra espectacular de diferentes narcos, me quiero centrar en el cuerpo de Nelly, para que veamos también cómo el cuerpo es archivo y creación. Nelly era una persona nacida pobre, sin padre, en Durango y Chihuahua, al norte del país de México. Vamos, era marginal y empobrecida, no solo económicamente, sino también a nivel social o a nivel de ignominia, ¿no? Porque, claro, no, era hija natural de que había tenido su madre con un primo suyo, y de esa unión intrafamiliar nunca probada nacieron 6 hijos, uno de los cuales era Nelly, que el padre nunca lo reconoció. Luego el padre supuestamente se fue a la revolución y a Estados Unidos, pero ambas cosas resultaron ser mentira. Nelly hablaba siempre de haber nacido en 1909, en vísperas de la gloriosa revolución de la que ella se consideraba la encarnación viva,
pero esa también es otro dato inventado. Nació en el 1900 y, como digo, hija ilegítima. Y también habló por ello de que su padre era el doctor Campbell o Campobello, que era un terrateniente, que era un gringo que vivía en fin, todo también era inventado. Habló de sus estudios, de sus formas de vida, cosa que era inventada, y tanto como las fluctuantes fechas de nacimiento que daba a cualquiera que le preguntase, según la entrevistadora, que venían de investigadoras de Estados Unidos o de la élite cultural mexicana a entrevistarla, pues ella se inventaba lo que quería respecto a sí misma, ¿no? Entonces ella, siendo pobre, y tuvo que trabajar desde muy pequeña y se hizo novia de un rico terrateniente de la zona que se iría a trabajar a Chihuahua, y que claro, esta se quedó embarazada, él estaba casado, entonces esta se escondió, se hizo adivinadora en Juárez, en Ciudad Juárez, además adivinadora, que es muy buen oficio cuando en plena revolución la gente quiere saber sobre su futuro incierto, ¿no? Entonces sé que ganó sus dineros y ganó también el favor de padrotes o el favor de hombres con poder que le auparon hasta poder buscarse la vida bien en Ciudad de México. Y en la Ciudad de México también, como amante de uno de los hombres relevantes de la revolución, que también había surgido de la nada, pero que después de la revolución, claro, pudo tener sus premios y sus medallas y sus haciendas. Y es que esta es la tesitura que también en la que Nelly se pudo realizar, porque empezó a trabajar en la escuela de danza, pero ya tenía 24 años, porque había nacido en 1900, aunque ella decía que había nacido en 1909, pero ¿por qué una fecha? ¿Por qué un nombre? El nombre de su padre, que se lo inventó, el nombre de su madre, la ciudad de donde venía, la familia de la que procedía, ¿por qué tenían que ser verdad? Cuando ella quería ser algo diferente a lo que la ciudad y la sociedad le habían impuesto como destino. Entonces revolvió y alborotó todas las vías de fuga que le daban para someterse a un fatum, a un destino ya programado, y se reinventó constantemente hasta hacer con su vida lo que quiso. ¿Y qué era lo que quería? Bueno, pues aparte de ser la amante de estos hombres o estar protegidas por estas familias, sin embargo, y esto también muy en consonancia con el espíritu de la época, no se quedó en una querida consentida con poder, sino que, renunciando a ello, decidió dedicarse al Estado. Entonces fundó la Compañía Nacional de Danza, el Ballet Nacional. Recordemos que había empezado a bailar a los 24 años, fecha que ya nadie te puede admitir como bailarina en ningún sitio, y entonces auspició todo lo que fue toda la evolución del ballet nacional en México, que eran ballets en los que trabajaban 4.000 personas, porque eran danzas indígenas imponentes que también recuperó todo el mundo indígena para la historia de México. O sea que su labor fue una labor cultural importantísima, una labor que como mujer y como soltera y como lesbiana, que es considerada por varios autores, ejecutó en pro de la nación y en beneficio de la nación hasta los últimos días de su vida, ¿verdad? Los últimos días de su vida también sufren de esta fantasmal desaparición del archivo, porque Nelly desaparece, es secuestrada por los bailarines que eran ya sus ayudantes, con los que había ayudado a crecer, etcétera, y la tienen como oculta muchos años sin que la gente pueda acceder a verla. Se forma una plataforma, Nelly Campobello, y se le busca y por fin se encuentra, que se la encontró en 1991, cuando ya había muerto en el 85 y estaba enterrada en Chihuahua, de donde había salido. Pero es un personaje que me interesa tanto por lo que escribe, como estos capítulos que hemos leído de Cartucho, como por lo que representa, ¿no? La idea de construirse a sí misma, de hacerse un archivo viviente, de encarnar la revolución, y también de representar esta forma de vida como una línea de fuga, como un hacernos a nosotros mismos y a nosotras mismas, y como un querer ser y lograr ser lo que se es, ¿no? Que es
cómo te relacionas con el mundo. Y ella lo hizo como quiso relacionarse. También es verdad que después de la Revolución Mexicana pudo ser aceptada en las capas y en las élites de poder porque había mucha gente igual. Quiero decir que después de una revolución que trastornó los órdenes sociales, hubo mucha gente que se buscó la vida y se reinventó a sí misma, ¿no? Y aquí está Nelly Campobello, es un ejemplo que ahora está comenzando a ser reivindicado y recuperado, y era con quien quería terminar esta exposición sobre la violencia. Gracias, eskerrik asko. Muchas gracias, muchísimas gracias, Josebe. Fascinante, yo desconocía ese final de Nelly Campobello. Y mientras la gente va pensando sus preguntas, explícame por qué también se considera lesbiana. Tampoco sabía eso, no sabía ni lo del secuestro. Sí. No, porque de repente que te secuestren y que te redescubran cuando ya llevas muerta casi, pues yo qué sé, ¿qué has dicho? Pues 7, 8 años o Sí, 5, más, 6, 7, 8 sí. años, más, ¿no? ¿Qué había en ese cuerpo? O sea, ¿qué garantizaba ese cuerpo vivo cuya muerte tenía que esconderse o cuyo acceso tenía que restringirse? Eso por un lado. Sí. Y después, lesbiana, ¿por qué? No tenía ni idea. Lesbiana porque a ella misma se le veía, bueno, vivía con su hermana y se le conocían amigas y relaciones que también en su poder encarnaba también una posición de poder, aunque la vemos aquí que era como muy elegante vistiendo y tenía... Y también pues manejaba estilo, le gustaba la ropa así como europea y todo esto, ¿no? Tenía esto. Sin embargo, tenía un carácter muy fuerte, se decía que iba armada también, ¿no? Entonces, y además ella sola, bueno, también fue amante de Martín Luis Guzmán, que era el gran intelectual de la Revolución Mexicana, el del águila y la serpiente, la sombra del caudillo, etcétera, ¿no? Y mientras él tenía todo el reconocimiento, ella no tenía el reconocimiento con él, y él no se lo daba porque estaba también casado, pero ella sí que en el mundo de la danza y en el mundo del teatro encontró un espacio de autoría y un espacio de agencia. Y ahí sí que fue y es un referente para la cultura mexicana. No se sabe mucho de ella, cierto es que ha sido uno de los personajes también olvidados, mientras que Martín Luis Guzmán, que era el Superman, está pues ahí como un líder de lo que fue la posrevolución. Ella tuvo una importancia muy también por su relación con los distintos presidentes y también por el poder que en aquel momento tenía la cultura en México. Era una época también del despliegue y del despegue económico por el petróleo, entonces había dinero y claro, una revolución y un gobierno que salía de la revolución tenía en primera instancia la cultura. Y entonces ahí Campobello tuvo un área de trabajo importante. Y después, porque bueno, quedó viviendo con estos dos, claro, sus hermanos fueron paulatinamente muriendo, sobre todo su hermana Gloria, que era la que más vivía con ella, y entonces se quedó un poco a merced, ya llevaba 4 décadas al frente de la Escuela Nacional de Teatro, entonces que se quedó en manos de los bailarines, de una pareja de bailarines que habían sido sus alumnos, porque su patrimonio era muy grande. Tengamos en cuenta que tenía mucha relación con Orozco. Por ejemplo, Orozco era el que se encargaba de los escenarios. Entonces tenía tapices de Orozco, el muralista, Siqueiros, en fin, o sea, quiero decir que su riqueza patrimonial era grande y además cobraba una especie de paga o pensión o retiro o lo que fuese del Estado, ¿no? Entonces, bueno, estos cutres la raptaron para quedarse con todo, así de sencillo. Primero la raptaron y aunque estaba en vida y la gente sabía que estaba viva y tal, no podían acercarse a ella porque la tenían así como encerrada, drogada, tal cual. Y después, posteriormente, cuando ya estas plataformas ciudadanas se interesaron, dieron al gobierno explícitamente
justamente tanto al gobierno de Durango como al de la Nación que se le buscase, ¿no?, a esta figura desaparecida, pues ya se encontró el cementerio donde vivía, en Hidalgo, en Durango, sí. Y ya siguiendo con una pregunta un tanto morbosa. ¿Y su cadáver se hizo algún tipo de autopsia o algo así? Es decir, no se sabe si murió de vieja, que ya podía, Sí, o parece que o si murió de vieja. Bueno, la mantenían alcoholizada y drogada, ¿no? Entonces parece que murió de vieja porque ya tendría, pues esto, si murió en 81 ya tenía 80 años, ¿no? Porque nació en el 900, no en el 909, como decía, en vísperas de la Revolución, pero ya tenía una edad y sí, no, parece que, ahora que sí, que fue desenterrada de donde estaba y se la llevó a enterrar a su pueblo de origen, en Durango. Ya. Muy bien, muchas gracias.